Hoy voy a hablar sobre tablas y figuras bajo las normas APA séptima edición. Trataré sobre los temas citas, interlineado, tamaño, fuente y referencias. Empecemos. Cuando nosotros diseñamos una figura o elaboramos una tabla, es importante determinar el tamaño y tipo de fuente que vamos a utilizar. En APA, en su versión 7, nos ayuda a especificar que podemos trabajar con serifas y sin serifas. ¿A qué se refiere serifas? Serifas vienen a ser terminales o adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos. Por ejemplo, ustedes están viendo en la diapositiva una F con unos círculos rojos. Esos bordes que resaltan en la figura o en la fuente se refieren serifas. En cambio, sin serifas, las letras son más lineales. También ustedes están visualizando con serifas qué tipo de fuente podemos usar y qué tipo de tamaños. Y sin serifas también el tipo de fuente y los tamaños. A continuación vamos a ver un ejemplo de un párrafo que tiene alguna de estas características consideradas como parte del tamaño y el tipo de fuente. Por ejemplo, en este párrafo estamos viendo que el párrafo está elaborado con la fuente Arial y en 11 puntos, alineado hacia la izquierda. Es importante señalar que APA en su versión 7 exige que todo el documento que elaboremos esté alineado a la izquierda, salvo caso en el que cierto documento puede estar justificado o se les exija en la institución donde ustedes laboren, trabajen o necesiten entregar un informe técnico o un informe de investigación. Citas en tablas y figuras. Cuando nosotros citamos una tabla o una figura dentro del texto, debemos poner tabla 1 o figura 1 o consecutivamente la numeración, pero la palabra tabla o figura debe empezar con mayúscula. A continuación van a ver un ejemplo de lo que estoy hablando en esta parte. Por ejemplo, en este párrafo estamos viendo que la palabra tabla y la palabra figura empiezan con letra mayúscula, pese a que están dentro del párrafo, no están iniciando la parte del párrafo. Interlineado en figuras y tablas. Con respecto al interlineado en figuras y tablas, la versión 7 de APA es un poco flexible. Nos permite un interlineado sencillo, un interlineado de 1,5 y también un interlineado doble. Por ejemplo, en una tabla, como ustedes ven, dentro de la tabla, el interlineado que se ha establecido aquí es de 1,5. Todo va a depender de la información que ustedes coloquen dentro de la tabla. Si requieren que el interlineado dentro de la tabla sea de 2, pues deben ubicarlo. Si quieren que sea o es necesario que sea en interlineado sencillo, también pueden poner de cualquiera de las tres formas. También debo señalar que entre el número de la tabla y el nombre de la tabla, el interlineado sí es doble. Ahí exige la norma APA actual que sea de este tipo. El interlineado en una figura. Como ya dijimos, que al ser flexible y darnos la opción de elegir sencillo de 1,5 o doble dentro de la figura, en este caso específico ustedes están notando que se ha aplicado un interlineado sencillo. Sin embargo, entre el número y nombre de la figura y en la parte de la nota tenemos un interlineado doble. Allí sí hay que colocar interlineado doble. Internamente de la figura, cualquiera de las tres opciones que mencioné anteriormente. Referencias en tablas con derechos de autor. Cuando nosotros hablamos de tablas con derechos de autor, debemos especificar al respecto que en una tabla, en la parte inferior, se coloca nota y se coloca los autores. En este caso, en esta tabla específicamente, vemos a dos autores indexados dentro de la tabla con las letras A y B en un formato superíndice. Esto permite
que los autores estén vinculados y la información que se haya extraído de esos documentos estén debidamente referenciados. Tablas sin referencias o elaboración propia. Cuando nosotros trabajamos en una investigación o en un análisis o en una tesis o un trabajo específico en el que nos hayan encomendado y extraemos información y tabulamos dicha información, pues esa información se considera de elaboración propia. Por lo tanto, allí en la parte inferior de la tabla no habría ningún autor, sino una nota aclaratoria sobre el contenido de la tabla. APA, ¿qué dice al respecto? APA dice que si nosotros hemos elaborado la tabla y es de nuestra autoría, pues no hay necesidad de colocar nuestro nombre en la parte inferior de la tabla. Se considera que la persona que elabore el informe y si no coloca información debajo de la tabla, pues es de su autoría. Referencias con respecto a figuras y con derechos de autor. En este ejemplo ustedes pueden ver una figura extraída de una fuente y en la parte inferior, al igual que las tablas, debemos colocar al autor. En este caso hemos puesto nota, adaptado el documento, el nombre del documento, la página de donde se extrajo dicha figura, el autor, el año y la fuente. Figuras sin referencia o elaboración propia. De forma similar a las tablas, cuando la figura es elaborada por nosotros, pues tampoco podemos poner nuestro nombre en la parte inferior, porque se considera que al no poner esta figura o esta gráfica es propia. Lo que se coloca en la parte final o en la parte inferior de la figura es una nota aclaratoria donde se especifique quizás mejor la figura o se coloque algunos datos estadísticos adicionales o un ejemplo o algo que quisiéramos explicar mejor. Referencias o citas en textos con viñetas. Aquí sí quiero quizás ahondar un poco en el tema, aunque haré unos videos posteriores al respecto con más detalle, pero hay personas que prefieren hacer un trabajo o presentarlo en formato de lista. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si elaboramos una tabla y no queremos, o por el formato o porque se nos exige en el documento ciertos requerimientos, preferimos hacerlo en lista. A continuación ustedes van a ver un ejemplo de cómo se cita en este tipo de listas. Por ejemplo, citas en texto con viñeta. Como ustedes pueden ver, este es un ejemplo sobre un tema de servidor web Apache que tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas fueron extraídas de un autor y las desventajas de otro autor. ¿Dónde debemos colocar al autor? No podemos colocar en cada viñeta. La norma ZAPA nos dice que debemos colocar en la parte superior y luego las viñetas irían de manera individual, pero vinculadas al autor. Por ejemplo, en las ventajas estamos viendo que el autor Calma, ahí está la cita, describió las ventajas del servidor Apache, luego viene 2 puntos y luego las viñetas. Esto significa que cuando nosotros citamos de esta forma, ya está abarcando las 3 viñetas, están relacionándose con el autor que está especificado en la parte superior. De la misma forma, el segundo autor tiene el mismo proceso. Sin embargo, en el segundo autor hay que aclarar que las viñetas o las oraciones que están allí están con entre comillas. Eso significa que han sido extraídas de forma textual de dicho autor. También es importante acotar que la bibliografía que se coloque al final del documento debe estar en orden alfabético. Y no olvidar, como todo el documento, debe formatearse con un interlineado doble.
Si les gustó mi video, denle me gusta y suscríbanse. Hasta la próxima.